Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos también a todos y gracias evidentemente a Joan por recogernos aquí en tu casa, acogernos también y además por tus palabras al mencionarme al principio de tu exposición, y muchas gracias también al señor presidente porque una vez más me da la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes. Bueno, estamos acostumbrados o están un poco acostumbrados a que les hable de distintos temas, y más cuando llegamos aquí a Vichy, donde normalmente los temas son o eran hasta ahora un poco diferentes a lo que habitualmente estábamos acostumbrados. Entonces, esta vez he pensado que quizá en un ambiente como el nuestro, en Cataluña, donde las granjas de caracoles y el consumo de caracoles tienen realmente una importancia grande, y debido también a la experiencia que desde hace varios años tenemos en relación con este tema, quizá valdría la pena que compartiera con ustedes un poco algo que no deja de ser un sector veterinario y un sector ganadero, como aquí les he indicado, que está en alza porque es una forma en la que algunas familias han podido también intentar subsistir durante este tiempo. Y también querría comentarles que el valor añadido a toda esta helicicultura o ganadería de los caracoles o producción de caracoles, como significa realmente su nombre, también tiene un aspecto interesante a nivel familiar, en donde las granjas de caracoles, ahora las verán, generalmente son llevadas por mujeres, y por tanto esto también tiene un valor social importante y de desarrollo en este sentido. Bueno, para empezar quería comentarles un poquito la historia. Intentaré ir rápido porque tengo mucho material y, como siempre, yo soy muy habladora, los que ya me conocéis. Realmente quería empezar un poquito explicándoles por qué el caracol ha tenido y si realmente ha tenido importancia en la historia de la humanidad y qué posibilidades tiene en un futuro. Bueno, el caracol, como aquí les comento, aparece en la superficie de la Tierra en épocas muy primarias, en el periodo cámbrico de la era paleozoica, y a partir de su presencia se alimentan de él cazadores, tribus, y más tarde pasa también a ser una comida típica para los hebreos, para los griegos, para los romanos. Y realmente en el mundo romano los caracoles llegaron a tener una importancia vital, hasta el punto de que, como aquí les señalo, llevaban una serie de alimentos preparados para no pasar demasiado tiempo sin su plato favorito, que era realmente el caracol. Y así fue como su consumo llegó a nuestras tierras y se fue adaptando de una forma como la que vemos ahora. Me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar en este tema que la lecicultura, como ven ustedes aquí, fue ya una práctica habitual en el Imperio Romano, y aplicaron técnicas de cultivo o de producción de estos animales o de estos caracoles que no eran conocidos hasta ese momento. Plinio el Viejo, por ejemplo, recuerda que Fulvius Urpinus fue el primero en establecer una granja helicícola. Aquí tenéis un ejemplo, un dibujo, en el que se representa este hecho, en donde el dueño de la granja está quejándose de que hay caracoles que se están escapando, ¿verdad? Como ven ahí, está reprimiendo a las personas que trabajaban para él. Y realmente estableció una granja helicícola, a la que se denomina, con la terminología latina, Cochlearium vivaria, hace ya unos 2000 años. Bien, Urpinus diseñó, curiosamente, instalaciones en sitios que estuvieran sombreados, frescos, húmedos y cerrados, con un sistema de humidificación en una zona que se denomina Traquemia, que es una ciudad de la región toscana cercana a Roma, y curiosamente se cita en los textos que alimentaba y engordaba a los caracoles con leche, con salvado y con algo de vino. Así de paso ya tenían un buen sabor. Algunas de estas áreas de crianza también se desarrollaron cerca del Vesubio y, por ejemplo, en Popea se han detectado, y hay zonas donde se puede ver, en zonas que en principio no parecería tan normal, una gran cantidad de conchas de caracoles. En realidad, los caracoles formaban parte de los ingredientes que contenían unas vasijas denominadas garum. Garum es una salsa, como aquí les escribo, que se usaba como condimento y que era muy apreciada, y se han podido recuperar vasijas todavía en los restos de naufragios de la época romana en la costa mediterránea. Si avanzamos un poco en el tiempo, veremos que, llegada a la Edad Media, también fue una época de apogeo en el consumo de caracoles, por una razón que aquí les expongo y que es realmente interesante tener en cuenta, y es que, aunque es carne de caracoles, era apta para la obligación de la abstinencia cuaresmal. O sea que ahora estas cosas no todo el mundo las cumple, pero en esa época eran de obligado cumplimiento, ¿no? Y después, si recordáis, había las famosas bulas para que dejar de consumir, o que pudiéramos consumir carne durante el resto del año, no en época, evidentemente, de Cuaresma.
Bien, a principios del siglo XVIII el caracol desapareció de las mesas de los nobles, pasó a tener una ínfima categoría, por tanto dejaron de ser un elemento culinario importante en las personas nobles, como aquí les comento, hasta que a finales de ese mismo siglo, Teilhard, que era un canónigo, pero también era un político, un diplomático y un gastrónomo francés, los volvió a poner de moda, porque sencillamente le sugirió a su jefe de cocina que los preparara para una cena que él mismo ofrecía al zar de Rusia. Como siempre, como los políticos a veces también marcan una serie de tendencias, pues a partir de ese momento la fama de los caracoles volvió a reemprenderse como alimento y volvió a extenderse por toda Europa. Los caracoles realmente han sido importantes para la alimentación a través de la historia, pero también han tenido un papel importante en las artes, en la medicina y en las tradiciones de diferentes culturas, de diferentes épocas o prácticamente de todas ellas. Muchas especies de caracoles también han tenido un significado religioso y también han sido usados como ofrendas y adornos para ciertos dioses y estructuras. Y aquí os he puesto un caracol que tenemos en Barcelona y que podéis verlo si sois capaces de atisbarlo bien, porque está, como veis ahí, el caracolito está en una de las torres donde está la campana, la parte de atrás de la catedral, en la zona donde iríamos hacia la parte, diríamos, ya de la Plaza del Rey, toda esa zona. Si nos situamos en un determinado lugar y miramos hacia arriba, bueno, podréis observar ese caracol que ahí os he marcado un poquito más en claro, ¿vale? Y que por tanto es un adorno que también se encuentra en varios lugares. Aquí, si me permitís la broma y que no cuente el tiempo, bueno, dicen que el arquitecto de la catedral, alguien le dijo que su esposa pues no era muy fiel y él quiso ponerlo en detalle con los cuernecitos del caracol. ¿De acuerdo? Esto lo dicen las leyendas urbanas. Bueno, en realidad entre fenicios, egipcios, griegos, romanos y otros pueblos lo usaron como ofrendas, como decíamos, como joyas, como monedas e incluso para obtener algunos colorantes para teñir la ropa. Y también en otras zonas ya mucho más distantes de nuestro medio, como puedan ser en el caso de las culturas prehispánicas, tanto en la cultura maya como en la mexica como en la totonaca, los caracoles también han jugado siempre un papel importante en su cosmovisión. Ay, ahora no quiere. Perdón. Bueno, entre las producciones... En la actualidad realmente los caracoles pueden desempeñar un papel importante y por eso también he querido traérselo aquí, porque estamos pasando una época en la que realmente hay un problema muy grave a nivel de alimentación en el mundo y por eso es importante, y ya saben ustedes que se está trabajando con la producción de proteínas de todo tipo y la obtención de proteínas de insectos, etcétera. Bueno, pues tenemos el caracol, que tiene una proteína que luego pasaré rápidamente a definir como una proteína muy rica y que realmente el cultivo del caracol o la presencia de granjas de caracoles cada vez por eso se está detectando de forma más notable, aunque tienen que tener una serie de cuidados que hacen que a veces puedas tener caracoles para consumo de casa, pero luego ya que la producción no sea tan buena a pesar de todo lo que estamos haciendo en este sentido. Realmente se han llevado a cabo muchas investigaciones y actualmente, como les digo, es entre las producciones generales de este tipo de animales diferentes a los que estábamos habituados a consumir, la cría de caracoles realmente ha sido o está llegando a tener un impulso muy importante. Por ejemplo, para que tengamos una idea, se estima que el consumo mundial de caracoles terrestres es de unos 300 a 350.000 toneladas anuales. Obviamente, como todos sabrán, Francia va a ser uno de los grandes consumidores porque el escargot es un producto de la cocina. Ya hemos visto antes que la cocina francesa había jugado un papel importante en esto. Y a nivel de España no hay una estadística realmente establecida, pero se cuantifica que más o menos en unos 250 a 300 gramos por persona al año, teniendo en cuenta que hay zonas en donde no se consume caracol y que además no todos los caracoles que se consumen, como enseguida veremos, pues no son exactamente los mismos. Yo me voy a centrar en aquel que es de mayor consumo de forma habitual y de mayor producción, como es el caracol normal que encontramos por los jardines, el caracol marrón del jardín, que científicamente lo conocemos como Helix aspersa y que en nuestra tierra lo denominamos como el caracol bouvet, y que es el de mayor demanda realmente porque tiene una carne de gran calidad y una gran capacidad estos caracoles de adaptarse a la cría en cautiverio. Cuando hace unos meses se hablaba de las macrogranjas,
recordarán que hubo un problema serio, ¿no? Y en la producción de todo esto, bueno, más macrogranja que en las granjas de caracol es imposible, ¿no? Porque aquí van a millones los individuos que se encuentran. Bueno, de todos es conocido este tipo de caracol, que me he permitido aquí ponerles la fotografía y explicarles, bueno, que vean un poco la parte más diferencial. Y luego ya rápidamente solo, a nivel de organización interna, y un caracol sin caparazón para que veamos realmente la estructura que presenta. Bueno, los caracoles que estamos hablando son caracoles hermafroditas. Perdón, esto no quiere avanzar. Ahora, bueno, son caracoles hermafroditas, por tanto... Aquí. Por tanto, van a tener un sistema de reproducción que enseguida les comentaré, pero permítanme que antes les señale un poquito que la carne de caracol es un alimento completo, bajo en calorías, bajo en grasas, rico en proteínas y minerales, y además el aporte proteico que nos da contiene prácticamente la totalidad de aminoácidos esenciales que son necesarios para la vida habitual en el hombre, lo que hace que realmente sea una carne altamente digestiva, sana y nutritiva. Esto está comprobado, no tanto los beneficios de la baba de caracol y de esas cremas que se están utilizando en muchas ocasiones. Bueno, como les decía, los caracoles que estamos hablando son hermafroditas. Hace un tiempo se hablaba mucho del caracol manzana, el caracol poma, que nos trajo de cabeza en el delta del Ebro y sigue trayéndonos de cabeza. Los caracoles manzana o caracol poma no son hermafroditas, tienen los dos sexos perfectamente diferenciados. Pero en nuestro caso sí es así. Aunque sean hermafroditas, tienen la capacidad de actuar como macho o como hembra, y si me permiten la explicación, cuando se aparean, cuando se reconocen dos caracoles, empieza todo un tiempo de ponerse en contacto y ver a ver qué pasa. Entonces, uno de ellos lanza un dardo que además tiene un aguijón importante. Si el otro lo recibe y lo soporta, quiere decir que está conforme en ser hembra, ¿no? En actuar como hembra en ese momento. Eso no quiere decir que pasado un cierto tiempo vayan al revés, o sea que realmente esa doble capacidad la presentan. Y ese dardo que lanzan es un dardo, como les digo, realmente de una textura bastante importante por lo que son los caracoles, y puedes ver muy bien cuando se clavan y la capacidad que tiene el otro de resistir. Bueno, por eso no les extrañe que hablemos de que cuando criamos o cuando se produce la cría de caracoles hay una fase denominada de maternidad, porque claro, hay todo este proceso. El proceso de maternidad en las granjas con las que nosotros trabajamos se lleva a cabo solo en un lugar específico, y desde ahí salen todos los alevines, es decir, los caracoles pequeñitos, ya que han eclosionado de los huevos, ahora se los presentaré, para poder de alguna forma llegar a todas las granjas que dependen de esa sociedad en concreto, que es la que les distribuye. Bueno, esta fase de maternidad está formada por una nave que tiene que estar perfectamente controlada, tiene un control microbiológico ambiental, de temperatura, y aparte también de tipo físico, y también de todos los controles que representa, para que puedan estar durante el día en estos valores para que estén cómodos, y durante la noche en estas otras características. Todo esto en el texto que después lo tendrán mucho más detallado, pero me gustaría seguir un poco rápido para que podamos hablar de todo. Bien, en la fase de maternidad también hay una sala de incubación y además hay una cámara frigorífica, porque los caracoles hay una época del año que no los vemos, y es porque hibernan. Entonces lo que hacemos es modificar estas condiciones de hibernación llevándolos a una nevera y manteniéndolos en un espacio de refrigeración o de hibernación aproximadamente unos 3 meses. Bueno, aquí les presento la parte de la fotografía de arriba, corresponde a la granja en la maternidad. No se ve una zona así, esto está en pleno momento. Pueden ver los caracoles por ahí y una serie como de macetitas llenas de tierra, que es donde van a situarse. Cuando ya se han encontrado y se aparean, suben a la maceta, y ahí es donde hacen el depósito de los huevos y la puesta de huevos, como pueden ver en las fotografías de abajo. Estos huevos, luego las personas que trabajan con esto sacan la tierra, esas zonas blancas que ven ahí, esos son el conjunto de huevos. Ellos van recogiendo estos huevos, los van poniendo en esos platos que veis ahí. De esas aglomeraciones los huevos, son todas las puestas de caracol que van madurando de coloración y van pasando a una tonalidad más marronácea a medida que el proceso va pasando. Y luego ya cuando están así en esta fase empiezan a eclosionar,
nacen los caracoles, que son idénticos a sus padres, pero en tamaño sumamente pequeñito, evidentemente, se han salido de esos huevecillos, ¿no? Y estos los mantienen, o incluso los huevos se pueden mantener en nevera, en hibernación, durante unos días, hasta los 3 meses que decíamos, para poder después desplazarlos a las zonas donde van a pasar a la fase de producción. La fase de producción sería la granja realmente. Estas granjas son granjas de engorde que se sitúan al aire libre, como pueden ver aquí en la fotografía, y en ese momento, bueno, hay todas unas zonas que tienen que estar perfectamente controladas para que no haya ningún tipo. Para que no haya ninguna alteración externa que evite que los caracoles puedan seguir su proceso. Bueno, el tema de alimentación, los caracoles, aunque parezca increíble, no consumen solo lo que serían las plantas, sino que lo que hemos conseguido ya desde siempre, en las granjas consumen pienso. Pienso que lo hemos ido modificando en función de las necesidades de alimentación que tienen. Y en la fase de reproducción, como ven, casi todo, y en la de engorde, hablamos igual que hablaríamos de cerdos, de vacas, etcétera, son los mismos procesos. El alimento a ingerir, como les decía, es el pienso compuesto, que está constituido por una harina de diversos orígenes y de textura muy fina. Y si se fijan, están ahí en el comedero, comiéndose el pienso con gran avidez y también incluso, bueno, revolcándose por él porque realmente les encanta. Bueno, en realidad es muy importante tener en cuenta los controles de lo que sería, el agua, como en toda granja, hay que controlarla muy bien, porque si el agua no funciona bien o no está correcta, pues realmente la producción deja de tener la calidad que debe tener. Y hay varias patologías que presentan estos caracoles y ahí simplemente, muy rápidamente, explicarles, bueno, por qué los microbiólogos estamos en este tema, porque no somos productores de caracoles. Bueno, muy rápidamente les presento aquí la zona de control sanitario de granjas con las que estamos trabajando, donde está la zona de maternidad, está en Castellfollit del Boix. Si algún día tienen interés, podemos hacer una excursión y irlo a ver, nos recibirán con mucho gusto. Y bueno, y el problema llegó a nosotros porque tenían una parte de caracoles que tenían un problema digestivo importante, tenían una gran producción de heces que no funcionaban bien, y por otra parte tenían una serie de animales que estaban en perfectas condiciones. Por aquello de la investigación básica, les pedí que nos trajeran muestras de las dos partes de los dos caracoles, y al hacer las analíticas, bueno, no me voy a entretener aquí, pero tampoco tan rápido, se ha ido del todo ya. Bueno, pues al realizar las investigaciones nos encontramos que los caracoles sanos tenían en sus heces una bacteria con capacidad probable de ser un buen probiótico, y los enfermos tenían una gran presencia de enterobacterias. A partir de aquí, bueno, esto serían la demostración de ello. A partir de aquí se empezaron los estudios y, como les decía, encontramos este efecto y empezamos a hacer un estudio para poder verificar la bacteria láctica que habíamos encontrado, si realmente cumplía todos los requisitos que nos exige la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y encontramos una cepa perfecta, que además se puede utilizar para cualquier tipo como probiótico para cualquier especie, pero siempre se aconseja que se utilice para aquella de la cual ha sido aislada. Entonces, el proceso que seguimos es preparar las cepas liofilizadas, como ven aquí, y luego esto se añade al pienso, que después se les administra de la forma que han visto, y luego se recogen muestras de nuevo para ver realmente si los animales cómo están a nivel de lo que podrían ser los patógenos frente a lo que sería la presencia de estas bacterias. En realidad podemos decir ya muy rápidamente que lo que más nos preocupaba es que el caracol aceptara el pienso con lactobacillus, porque le da una acidez importante. Bueno, el lactobacillus es la especie que hemos aislado, el género, mejor dicho, que hemos aislado y que utilizamos como probiótico, y lo que realmente hemos conseguido es que exista o que baje mucho la mortalidad. La carne del caracol es muy blanca, porque como come pienso con unas características específicas, tiene una gran capacidad de producción de masa, de proteína, por tanto, es un buen elemento para que pueda crecer bien. Y además han incrementado las puestas, porque después de un par de puestas los caracoles, machos y hembras, quedan muy agotados. Entonces, con esto también obviamente se les refuerza todo su estado inmunitario y con eso funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que realmente intentamos es, ahí tengo una persona haciendo
su tesis doctoral, se han publicado o se han realizado ya tesis doctorales sobre este tema. En estos momentos lo que estamos intentando es estabilizar la cepa de nuestro probiótico para que realmente pueda existir y persistir en cantidad suficiente en el pienso durante todo el tiempo que le precisan, y con ello, pues evidentemente vamos viendo o vamos observando que el número de puestas es más alto, que los caracoles crecen mejor y que además esto se va manteniendo de una población hacia la siguiente. Por lo tanto, también estamos en un estudio en este sentido, ¿eh? Y bueno, espero que les haya interesado, aunque haya ido muy rápido. Cualquier tema lo tendrán con más detalle en la presentación escrita. Muchas gracias.